expositivamente. ¿Cuál es la diferencia de la predicación expositiva? Que dejamos que la Biblia sea la que hable, dejamos de presuponer, de poner nuestras ideas, nuestros conceptos teológicos y escuchamos lo que la Biblia tiene que decirnos. La Biblia es una unidad de pensamiento, lo encontramos en Juan, lo que encontramos en Juan lo vamos a encontrar por toda la Biblia. Ya lo vimos cuando habla Jesús de la serpiente de bronce, hubo un pacto eterno de redención, aún antes de que el ser humano fuera creado, y se ha ido manifestando a través de toda la Biblia, y un ejemplo de ello Jesús lo da es la serpiente de bronce, que representa nuestra redención en la cruz del Calvario. Vamos a Juan 3, del 17 al 21. Dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ese sí viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar y a rogarle de la manera más humilde: Espíritu Santo, reconocemos obviamente que usted es Dios, que usted fue quien inspiró esta palabra, este pensamiento, esta mente de nuestro Señor está aquí en nuestros poderes, en nuestras manos por inspiración, porque usted llevó esta palabra a los pensamientos, a las manos de los autores, Señor, y creemos firmemente que usted es quien nos habla. Si esta palabra ha de ser viva y eficaz, es porque usted pone en nuestro corazón esa semilla que da fruto al 100 por uno. Gracias, Padre, por la gracia, por la oportunidad, por el lujo, por el privilegio que tenemos de poder recibir sana doctrina, de poder recibir una enseñanza doctrinal, una enseñanza expositiva. No permita jamás, Señor, que la despreciemos pensando que somos merecedores, que la menospreciemos, que la tengamos en poco, ni mucho menos que no la pongamos por obra. Siempre oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. La semana pasada, estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Hoy vamos a terminar la entrevista de Jesús y Nicodemo. La semana pasada vimos el clímax de la entrevista de Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un príncipe entre los judíos, va a Jesús de noche, se entrevista con Jesús de noche. Él implícitamente le dice: ¿qué hago para tener la vida eterna? Jesús le va conduciendo poco a poco hasta llegar al punto máximo, no solo de su entrevista de esa noche, sino del Evangelio mismo, que es el amor incomparable de Dios. Vimos en Juan 3:16, quitamos mentiras como que esta cita apoya el universalismo, Dios ama al pecador, pero no al pecado, y cosas, falacias por el estilo cayeron. Lo que sí encontramos en Juan 3:16 son 5 puntos que analizamos: el carácter, la manera en que Dios amó a lo sumo, a lo grande, no hay mayor amor. El autor de ese amor, que es Dios mismo, y gracias a Dios porque su amor ha sido una decisión y no un sentimiento, porque si Dios tuviera que sentir amarnos, no hubiera amado absolutamente a nadie, porque el ser humano es depravado y pecador. El objeto de ese mundo, de ese amor que es el mundo, el don, el regalo, la manera en que demostró ese amor fue nada más dando a su Hijo unigénito en nuestro lugar. ¿Con qué propósito? Que creamos en Él para no perdernos, pero no solamente habla de perder físicamente o de perderte espiritualmente, sino ambas, van las dos. Una muerte segunda, que es estar apartados del amor de Dios y vivir continuamente en la ira de Dios, y tener vida eterna es el propósito del amor de Dios. La entrevista no termina ahí. Jesús continúa hablándole a Nicodemo acerca de las verdades más profundas del Evangelio. No perdamos de vista jamás que Dios, en su infinita sabiduría, hizo el Evangelio tan sencillo, tan simple, que un niño pequeño lo puede
entender, amado hermano, hable del Evangelio con sus hijos, créame que se va a sorprender cuando pueden entender. Dios hizo el Evangelio tan simple, su palabra la hizo tan sencilla, que si tú hablas con un niño a su corta edad y le dices, hijo, todos somos pecadores, para eso Jesucristo murió en nuestro lugar, ahora tenemos vida nueva, podemos portarnos bien en Cristo, ellos lo entienden. Dios hizo el Evangelio tan sencillo que un niño pequeño lo puede entender, y al mismo tiempo lo hizo tan rico y tan profundo en sabiduría que los más grandes eruditos bíblicos de la historia se han dicho incompetentes para entenderlo por completo. Así de grande y maravilloso es nuestro Dios, que pone las verdades de manera tan sencillas y al mismo tiempo tan ricas y tan profundas. Yo no me canso de predicar el Evangelio cada semana. Yo no sé si usted ya se cansó. Si ya se cansó, entonces voy a seguirlo predicando de todos modos, no se preocupe, porque de eso se trata estar aquí, de predicar el Evangelio, de predicar lo que Dios dice. Si yo me paro aquí un día y no predico el Evangelio, no hablo cristocéntricamente, he fallado. Lo siguiente que Jesús le dice a Nicodemo es para reafirmar lo que acababa de exponer en Juan 3:16. En el versículo 17, vamos a dejar ahí nuestro separador porque de repente nos vamos a mover y vamos a estar regresando versículo por versículo, vamos a ir en esta ocasión. En el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo. Esto lo dijo Jesús con un propósito. Había una creencia popular entre los judíos. Ellos creían que cuando el Mesías llegara, iba a condenar a todos los paganos. En el día del Señor, Él traería castigo a las naciones que habían oprimido a Israel. La opresión de los romanos, quiero que te acuerdes, esto ya lo hemos visto anteriormente, era cruel en extremo. La opresión que habían ejercido los persas, los medos, los griegos y hasta ese tiempo de Jesús los romanos era tan fuerte y era tan cruel que la idea de que el día del Señor llegara y en ese momento el Señor llegara y aplastara a los enemigos de Israel se había arraigado en las mentes de los judíos como no tienes idea. Ellos decían, no, me estás maltratando, yo tengo que cargar tu equipaje 2 millas, te tengo que dar mi capa si me la pides, pero se vas a ver cuando llegue el Mesías romano, cuando llegue el Mesías, tú y tu nación van a ser aplastadas, el mundo pagano va a ser condenado. Era la mentalidad del judío en la época de Jesús. Amós el profeta censuró con severidad este tipo de enseñanza. Vaya a Amós 5:18, lleva acento en la O, no es Amos, es Amós. Amós 5 del 18 al 20. Aún siglos antes de que se gestara un odio judío por la opresión romana, ya Dios había amonestado por medio del profeta Amós y había dicho, no pienses que voy a venir a tomar venganza por ti. Dice la Biblia, ya lo tenemos sin himno Amós, en su Biblia sin himno, no llegó. Mejor lo escucho. Amós 5 del 18 al 20. Dice la Escritura, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué creen que es este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoya su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. El profeta amonesta al pueblo de Israel y le dice, oye, tú estás esperando el día del Señor como si el día del Señor fuera a ser algo bonito para ti. Tú te crees tan justo en tu justicia propia que dices, cuando venga el día del Señor Él se va a vengar y ahora sí voy a estar bien. ¿Sabes? Ese pensamiento es como que vas huyendo de un león y al frentito te encuentras a un oso. O como que llegas a tu casa y dices, ay, ya por fin puedo descansar, y recargo mi mano en la pared y me muerde una culebra. O sea, te estás pensando que la vas a librar, pero cuando veas que el día del Señor y lo que espera el día del Señor, entonces vas a desear no haber deseado el día del Señor. Ellos
Amós había censurado con gran severidad esta interpretación equivocada de las profecías, pero los judíos nunca abandonaron esta manera de pensar. Las palabras de Jesús van dirigidas contra este exclusivismo judío. El versículo 17, fíjense que curiosamente muchos anticalvinistas, nosotros sí somos de soteriología calvinista, toman el versículo 17 de Juan y dicen, no, ya ves, Dios no vino a condenar al mundo, los reprobos, los electos, ese no es el tema del día de hoy, pero el versículo 17 no habla de reprobos ni de elegidos. El versículo 17 habla del exclusivismo judío, de que los judíos decían, cuando venga el Señor va a condenar al mundo y nosotros vamos a estar bien. El versículo 17 nos indica claramente dos cosas. Primero, que el propósito del Redentor de Dios no se limita a los judíos, que abarca todo el mundo. No es universalismo, ya lo vimos la semana pasada. No se trata de que Cristo murió y automáticamente todos los seres humanos son salvos. Nos habla de que toda tribu, nación, pueblo, toda etnia puede ser salva. Vaya Apocalipsis 5:9 para que lo entendamos mejor. El mismo apóstol Juan escribe en Apocalipsis 5:9. Cuando dice, no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, no se refiere a que, ya Cristo murió y todos son salvos, sino que no importa qué raza seas. Dios no dijo, voy a mandar a mi hijo, pero por los chinos, no, como tienen los ojitos así, ellos no. O no, por los de color, los africanos no, porque están muy prietos, ellos no. ¿Se acuerdan que los mormones despectivamente dicen que aquellos que nacen con piel oscura son los ángeles preencarnados que no lucharon valientemente en la rebelión de Satanás en el cielo? Eso es una blasfemia y es una ofensa para las personas de color, porque indirectamente le estás diciendo cobarde. Así que ya, si a alguien le quieren decir, en lugar de decirle morenito, dile cobarde, no es cierto. Apocalipsis 5:9 nos dice que Dios no hace acepción de personas, que Él toma de cualquier raza, de cualquier nacionalidad. Dice la Escritura, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Este era un testamento, aquellos libros o rollos que enrollaban, vaya la redundancia, le ponían 7 sellos de cera, significaba que era un testamento. Dice, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado para Dios, de todo linaje, no importa que tu familia sea adinerada o no, no importa tu linaje, de toda lengua, no importa qué idioma hables, chino, español, francés, Dios escoge de ahí, de todo pueblo y de toda nación. Cuando dice que vino a salvar al mundo y no a condenarlo, está hablando de que no hay exclusivismo, que una raza, que son los judíos, sí reciben la salvación y otra raza no la puede recibir. Eso el Señor lo hace a un lado por completo. De lo segundo que encontramos en el versículo 17 es que el objetivo principal de la primera venida de Cristo no era condenar, sino salvar. La palabra griega que utiliza aquí Juan para condenar es krino, la cual también se traduce como discriminar, hacer diferencia entre uno y otro, y esto reafirma todavía más la idea. No está de más decir, amado hermano, que en nuestra época muchos tomamos la posición que tomaban los judíos en ese entonces. En nuestra época no son pocos los que han tomado la sana doctrina para comportarse de forma elitista. Piensan que son mejores que los pentecostales, por ejemplo, al tener la verdad y ellos estar equivocados porque son antropocéntricos. Lo cierto es que la sana doctrina con un corazón errado es igual que un corazón piadoso, pero con una enseñanza incorrecta de las Escrituras. Ambas valen lo mismo delante de Dios. Nada. No importa que tú veas a un hermano o a un amigo pentecostal con un gran corazón, si no tiene la doctrina correcta, no vale nada delante de Dios. Pero ojo,
no importa que tú tengas la doctrina correcta, si no tienes el corazón adecuado, tampoco vale nada delante de Dios. Ten mucho cuidado de venir a la iglesia, sentirte elegido, sentirte bueno, porque Señor, tú me das la sana doctrina, y no dejar que baje a tu corazón y expresar a Cristo, porque estás igual o peor que aquel hermano que no ha conocido la verdad. Si Dios le ha placido mostrarte la verdad, entonces haz frutos dignos de arrepentimiento. Esto hace surgir una pregunta. Dios mandó a Jesucristo a salvar al mundo, no a condenarlo en la primera venida de Cristo. Hemos de decir entonces que el propósito de la primera venida de Cristo fue traer salvación. Significa que la segunda venida de Cristo es para traer únicamente condenación o juicio. Quiero que me vea y ponga atención a esto que le voy a decir, es importante. Cristo vino la primera vez, ya sabemos, vino a salvar. Significa que la segunda vez que viene va a venir a condenar, que vino a una cosa y a otra cosa exclusivamente. El versículo 18, vamos a Juan 3:18, nos muestra que el asunto no es tan simple como parece. No nada más es, sí, Jesús vino la primera vez, nada más a salvar. Y entonces, ¿qué pasó cuando condenó y cuando habló y cuando dijo? O por ejemplo, Cristo viene por segunda vez nada más a condenar, y entonces no nos va a glorificar. Entonces no es tan sencillo, no es nada más, vino una vez, salvó, vino una vez, segunda vez, condena. No es tan sencillo. Versículo 18, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús divide a los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos. Cada grupo lo representa por un individuo. El primer grupo de hombres que oyen el mensaje de salvación es el que permanece en Cristo por la fe. Este no es juzgado. Esto significa que nunca se pronunciará contra él una sentencia de condenación. Desde ahora aparece sin culpa ante los ojos de Dios. Esta doctrina maravillosa separa el cristianismo de las demás religiones y se conoce como justificación. Jesús dice, el que cree no es condenado, los que no creen ya son condenados. Jesús separa en dos grandes grupos a los que escuchan el mensaje del Evangelio. El primero son los que creen. Los que creemos ya no somos condenados. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Gracias. Ya no tenemos culpa por el pecado, ya no hay castigo por el pecado. Eso es la justificación. Eso separa el cristianismo de las demás religiones. Todas las religiones te dicen, haz algo para estar bien con Dios, lleva tus veladoras, haz tu manda, da tu dinero, haz esto, haz lo otro, compra, estudia. Nosotros nos dice el Señor, no hagas nada, dame tu pecado, ten mi justicia, vamos a tener una relación de amor, tú y yo. Glorioso nuestro Dios. Eso separa el cristianismo. Por eso es que no es que tengamos la mejor religión o que simple y sencillamente Dios es bueno, nos ha hecho entender esta verdad de la justificación. El segundo grupo es el que rechaza a Cristo y no cree en Él como el Hijo de Dios. No tiene que esperar el juicio final, como si el veredicto de su obstinación se aplazara. Por el hecho mismo de su incredulidad, ya ha sido condenado y por lo tanto permanece en estado de condenación. No es que será condenado cuando Cristo venga, ya están condenados, solamente esperan que se ejecute oficialmente su condena. Aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan y dicen, no gracias, tú necesitaste de eso porque eres pobre, tú necesitabas a Cristo porque tenías problemas. No, gracias, yo no soy pecador, yo no creo que sea pecador. La Biblia no dice que los condenará, que dice ya ha sido condenado, ya vive en un estado de condenación, porque nosotros dentro de la justificación, se lo dije hace un momento, tenemos una relación íntima con el Creador. Él es nuestro mejor amigo. Ellos que lo rechazan se han perdido de esa maravillosa bendición. Ellos ya viven en un estado permanente de condenación. Además, el versículo 18 nos muestra nuevamente que no hay otros medios de salvación.
Dice, el que cree es salvo, el que no cree es condenado. Las buenas obras, la justicia propia, las mandas, otras religiones y dioses son falsos a la luz de este versículo y de la Escritura en general. O crees en el Hijo de Dios, o no hay otro modo de ser salvo de la ira venidera de Dios. No hay más, no hay otro modo. No va a poner Dios tus obras en una balanza y va a decir, fue bueno, fue malo. No se va a fijar Dios si le dabas dinero a limpiaparabrisas porque decías, pobrecito, qué mal vive, yo soy bueno y le voy a dar. Dios se va a fijar si creíste en Jesucristo o no creíste en Jesucristo. Y no hay otra forma, no hay más, nos dice este versículo. En el versículo 19, aquí mismo en Juan 3, nos lleva al clímax de la enseñanza del día de hoy. Tenemos un clímax y estamos llegando a él. El versículo 19 dice, esta es la condenación, ya ha sido condenado, y esta es la condenación que viven, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice? Eran malas. Jesús con sus palabras nos muestra el veredicto final de aquellos que se obstinan vez tras vez en rechazar el regalo de amor de Dios que es Cristo en la cruz del Calvario. La palabra que utiliza en el versículo 19 para condenación, condenar es crinos, y para condenación es crisis. Significa, son dos palabras distintas, una decisión tribunal, impartir justicia por un juicio. Podemos parafrasear este versículo para que se entienda, el versículo 19 de la siguiente manera: aquellos que rechazan a Cristo acarrean sobre ellos este juicio. Por su maldad prefirieron quedarse en las tinieblas y no venir a la luz admirable de Dios. Jesús, en cortas palabras, estaba predicando el primer punto de la llamada teología o soteriología calvinista, la total depravación del ser humano, la corrupción total. Y una vez más nos damos cuenta que no fue Agustín de Hipona, que no fue Calvino y que no fueron los reformadores quienes inventaron, dicen ellos, esta gnóstica doctrina. Agustín de Hipona, antes de ser cristiano, pasó unos años con los maniqueos. Ellos seguían a Maní, era maniqueísta. ¿Qué era Maní y los maniqueos? Ellos creían, eran gnósticos. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio de estas enseñanzas? Los gnósticos decían, tú no puedes creer en la carne como algo bueno, porque todo lo físico es malo. De hecho, Dios no creó este mundo. Dios creó otro Dios y ese Dios creó este mundo. Estaban volados los gnósticos. Agustín de Hipona pasó unos años con el gnosticismo de maniqueo. No le satisfizo esa enseñanza, se sintió vacío y dijo, ya no quiero estar ahí. Años después, Agustín de Hipona, Dios toca a su puerta, él llega a los pies de Cristo y empieza a hablar acerca, fue el primer padre de la iglesia que habló acerca del pecado original. Nada tiene que ver con los gnósticos, no estoy defendiendo a Agustín de Hipona. Yo lo que quiero que entienda es que la total depravación es algo 100% bíblico. Y si usted no lo entiende, corre riesgo su vida espiritual futura, su vida eterna depende de que usted entienda esta doctrina perfectamente. Porque si usted no cree ser tan malo como para merecer el infierno, si usted cree que nunca ha matado a nadie, no he violado, yo no me porto tan mal como él, tú no te compares con otros hombres, porque también son pecadores. Compárate con Cristo. Y si no estás a la altura de Cristo, no mereces el cielo. Tan sencillo. ¿Ya? Ahora entonces nosotros, estamos justificados. Cristo está en mí, Dios ve a Cristo en mí, por eso es que soy salvo de la ira de Dios y ahora sí voy para el cielo. Pero si tú no entiendes esta doctrina y tú dices, sí, bla, 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 otra vez, corre ese riesgo tu vida espiritual futura, de pasar un futuro, no te voy a decir incierto, te voy a decir la verdad, un futuro permanente en la ira de Dios mostrada en el infierno. El infierno nos muestra un atributo de Dios muy particular, su ira. Y si tú no entiendes que eres merecedor de la ira de Dios, porque en
naciste en pecado y que necesitas creer en Jesucristo, aguas. Porque te lo acabo de decir, Dios no se va a fijar que le echaste ganas, que fuiste buena onda, que nunca le pegaste a tu esposa, que dabas gasto, que no faltabas a tu casa, que fuiste buena persona, que donabas sangre cada vez que podías, que le dabas limosna, que eso es una consecuencia de los que nacemos de nuevo, porque también le dicen, el pastor dice que no haga eso. No, yo no dije que no hagas eso. Eso es una consecuencia de los que nacemos de nuevo. Pero si tú crees que ese tipo de cosas te van a salvar, estás equivocado. Todos, lo acabamos de leer, Jesús lo parafraseamos, la frase de Jesús, todos nacemos en pecado. Los seres humanos somos pecadores por naturaleza, y esa naturaleza de pecado es la que no solamente nos impide estar cerca de Dios, nos destituye de su gloria, también es la que nos impide ir de las tinieblas a la luz. En otras palabras, el pecado mismo nos hace ciegos a la palabra de Dios, nos hace ciegos a la verdad y nos aleja de Cristo. Yo quiero que veas dos consecuencias del pecado en tu vida y en mi vida. Juan 12:35, ahí adelantito nada más. Salud. Tienes que entender bien esta doctrina llamada depravación total. Hay quienes se oponen a ella y dicen, pero es que no todos los seres humanos han matado, son lo más depravados que pueden. No, algunos Dios ha puesto un freno llamado moral en nosotros para no hacer las peores cosas. Pero que ahorita leemos, quiero que me vea y escuche. Yo creo que usted ya vio las noticias. Hay gente que no tiene ese freno moral. Acaban de suceder un asalto, una violación y un asesinato aquí en la autopista México-Puebla, antes de la caseta San Martín-Texmelucan. Yo creo que ya lo vi en las noticias. Amenazaron al papá, pusieron la pistola en el pecho del niño de 2 años, violaron a la mamá, violaron a la hija de 14 años y de todos modos le dispararon en el pecho al niño. ¿Ellos ofendieron a Dios y merecen el infierno? Sí. No por haber matado al niño, ellos merecen el infierno porque nacieron en pecado. No tienen un freno moral y dieron rienda suelta a toda su pecaminosidad y por eso incurrieron en eso. Pero ellos no son más merecedores del infierno que una persona que se porta bien, que llega siempre a su casa, que da gasto, pero que no tiene a Cristo. Ambos, uno y otro, están en pecado delante de Dios. No podemos decir, no es justo, ellos merecen más el infierno. No estaríamos entendiendo la doctrina de la depravación total. La depravación total nos dice, todos merecemos la ira de Dios. No hay bueno ni aun uno. Este tipo de personas no tuvo un freno moral. Yo creo que su mamá de chiquito no le dijo, no hagas eso, y le puso una nalgada, y es en serio, de verdad. No pusieron límites, no le dijeron qué hacer, donde ahora a esa edad le da igual tomar una vida, y vaya manera de tomar una vida. Entonces, no piense que unos merecen más el infierno que otros. Todos somos merecedores de la ira justa y santa de Dios. Por eso damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha librado de ello. Dos consecuencias del pecado. Juan 12:35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes, anden entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Una consecuencia del pecado en la vida del ser humano es que pierde el rumbo, pierde la dirección, no tiene brújula moral, no tiene un rumbo fijo, bien trazado. Aquellos que andamos en pecado, alejados de Cristo y que vivimos en tinieblas, andamos en tinieblas, dice Jesús, no sabe por dónde va. Por eso es que nosotros no vinimos a Cristo para que Cristo arreglara nuestra vida. Eso es una falacia antropocéntrica de evangelio, se lo he dicho. Pero lo cierto sí es que cuando llegamos a Cristo, muchas cosas en nuestra vida se arreglan, porque antes andábamos ciegos y no sabíamos por dónde andábamos, pero ahora la luz de Cristo nos alumbra. Él nos toma de la mano y nos dice, camina por aquí, hijo, por las sendas de justicia que yo tracé por amor de mi nombre. Y entonces las cosas se empiezan a acomodar en nuestra vida. No es porque viniste a Cristo para que resolviera todos tus problemas, eso solamente es una maravillosa consecuencia y bendición de estar en Cristo. Segundo, primero de Juan 2:11, para que no digas, pero a mí sí me arregló mi vida el Señor. No,
Estás en Cristo y por eso ahora ya no estás en tinieblas y puedes ser conducido en la luz. Primera de Juan 2:11. Estas solamente son dos de muchas consecuencias del pecado en la vida del hombre, pero me pareció importante, al Señor me pareció importante que las escucharas hoy. Primera de Juan 2:11 nos dice: pero el que aborrece a su hermano está en, ¿qué dice? En tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas? Ya lo entendimos, estás en pecado, es la consecuencia de tu pecado. Si tú no amas a tus hermanos profundamente, es porque todavía estás en tu pecado, no has entendido que eres pecador, que Dios te dice, ama a tu hermano. Dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Otra grave consecuencia del pecado es que nos impide amar como Dios nos dice a nuestros semejantes. En el siguiente versículo, regrese a Juan 3, por eso le dije que no le quitara su separador de él. Ahora, si a usted le cuesta trabajo amar a sus semejantes, a sus hermanos, por eso es importante entender el Evangelio. Porque cuando usted se da cuenta y dice, caray, ¿cómo soy? Soy de lo peor, vil y menospreciado, y Dios así me amó. Lo menos que vas a querer hacer es que amar a los demás de la misma manera. Apenas platicaba con una persona y le decía, no significa que vas a dejar que te hagan daño todo el tiempo. Puedes estar con una persona que te hace daño, que el trato con ella te humille, te digan de cosas. No significa que vas a decir, pues maltrátame, hazme lo que quieras, te amo, te perdono, no hay problema, me alejo de ti para ya no lastimar mi corazón y para que tú no te condenes más. Pero cuando tú dices, me la hizo, la va a pagar. Lo bueno que soy hijo de Dios y Dios va a tomar venganza por mí. Ahora sí, a mí no hemos entendido. Una consecuencia del pecado es que te hace aborrecer a tu hermano, andas en tinieblas y no puedes decir, Señor, no estaría igual si no fuera porque tú eres bueno. Gracias, así como tú me aceptas y lo amas, lo voy a aceptar y lo voy a amar. Si no puedes decir amén, diga, ay, ouch. El siguiente versículo, el versículo 20, ya vamos llegando al final, confirma Jesús aún más lo que viene diciendo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí Jesús nos muestra un lado aún más profundo. Jesús nos está diciendo en este versículo, no hay puntos medios, no hay mitad y mitad, no hay porcentaje y porcentaje. O amas las tinieblas y entonces aborreces la luz. No puedes decir que hasta cierto grado amas a Dios, que de algún modo, a pesar de que éramos o somos pecadores, tienes algo de amor por Dios. O eres frío o eres caliente, no hay más. Jesús está diciendo, o amas la luz y aborreces las tinieblas, o amas las tinieblas y aborreces la luz. Tú no puedes decir, yo amo al Señor, pero a mi modo. Dios sabe que en su momento voy a entregar esta cosa. Aunque peco, pero yo de todos modos en la iglesia oro con mucha fe. O sí o no. No hay puntos medios. Con Dios o eres frío o eres caliente. Con el Señor no hay medias tintas. En el libro de Apocalipsis amonesta severamente a los tibios. Les dice, o sé frío o sé caliente. Al tibio lo voy a vomitar de mi boca, lo voy a escupir lejos de aquí. Más adelante en Apocalipsis, en definitiva les dice, el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Ya, así, o eres frío o eres caliente, o te entregas o no te entregas, pero no puedes estar con un pie en Cristo y con otro pie en el mundo, porque se va a notar en tu manera de caminar. Te vas a ver, vas a decir, ¿qué onda con esa persona? ¿Por qué así? Porque tienes un pie en el mundo y tienes un pie en Cristo, un pie en la luz y un pie en las tinieblas, que de hecho no se puede. Tú crees que estás así, pero en realidad tienes los dos en las tinieblas. O eres frío o eres caliente, o te entregas por completo o no te has entregado a Cristo. No puedes decir, Dios sabe que en su momento yo le voy a entregar todo. O ya te entregaste todo o no has entregado nada. O maneja tu vida a Dios o lo haces tú. O te entregas por completo
o no has dado nada, o te rindes a sus pies totalmente o no has hecho nada por estar ahí. En la actualidad muchos tienen una mentalidad de que van a ir poco a poco, de que voy a ver qué pasa. Sin embargo, una entrega mediocre da como resultado un cristianismo mediocre. Si tú estás entregado a medias, no te sorprenda que tu cristianismo sea un cristianismo mediocre. ¿Por qué no puedo vivir bien el cristianismo en victoria? Ah, ya me acordé, es que no he entregado esto al Señor. ¿Quieres vivir un cristianismo? Acuérdate, el cristianismo en victoria no son todas las arengas fabulosas que ponen en el mundo cristiano de tú tienes las naciones para Cristo. No. Un cristianismo en victoria es más del 50% de tu vida en consagración al Señor. Me refiero a que el 50% o más de tu tiempo vives en santidad. ¿Se puede el 100%? No en esta época, no con la carne. Pero si tú el 60, 70, 80% del tiempo te la pasas pecando, viendo pornografía, haciendo cosas más y más, entonces déjame decirte, tu cristianismo es mediocre porque tu entrega es mediocre. Jesús nos dice claramente en el Evangelio de Juan: aquellos que están en tinieblas no quieren venir a la luz, aborrecen esa luz. Lo primero que hace la luz es mostrar el grado de suciedad en la que te encuentras y te da temor ser reprendido. Vaya, Génesis 3. Así que piénsele bien, amado hermano. ¿Va a tener un pie aquí y un pie allá? No se puede. O amas las tinieblas o amas la luz. No hay más. O sí o no. O frío o caliente. Dios no pone una tercera opción. Génesis 3 del 7 al 10. ¿Por qué el Señor dice los que están en tinieblas no quieren venir a la luz? Porque cuando tú vas a la luz muestra tu suciedad. Estás en las tinieblas todo cubierto de porquería, de mugre, y conforme te acercas a la luz te ven y dicen: guácala, míralo cómo está. Y a ti te da miedo y te da incertidumbre y te quieres regresar a las tinieblas. Eso le pasó a Adán y a Eva. Génesis 3 del 7 al 10 dice la Escritura: entonces fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron cubrir su desnudez. Se dieron cuenta que habían hecho mal. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. No quisieron venir a la luz de Dios, se escondieron. Yo no quiero que me vea que estoy en pecado, dice, de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Una pregunta retórica, Dios lo sabe todo, solamente quería que Adán contestara, obviamente. Y dice el versículo 10: Adán respondió y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí de ti. Aquellos que están en las tinieblas no quieren ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado, y estas preguntas que están aquí yo me las planteé de mi testimonio personal, nadie me platicó nada, cualquier parecido es mera coincidencia: ¿por qué no te gustaba venir a la iglesia? Porque a mí de joven, mi mamá conoció de Cristo hace muchos años, y era: o vas el domingo a la iglesia o no hay nada en la semana. No había celular, sino yo creo que me lo traigo y me pongo a jugar. Me ayudaba porque leía mucho la Biblia, me aburría y decía: no lo voy a oír, me ponía a leer la Biblia. Yo sé que aquí todos vienen de buena gana, ¿verdad? Aquí no hay ningún joven que traiga fuerzas, yo estoy diciendo mi testimonio. ¿Te has preguntado por qué te ponía de malas escuchar predicaciones? Antes mi mamá ponía sus cassettes y yo decía: ya, ahora empiezo. Dime si quieres que me vaya. No, hijo, para que escuches lo que predicó el pastor y que... Igual yo sé que aquí no pasa, yo sé que aquí llega el esposo y dice: mi amor, ¿trajiste los de Cash Luna? Sí, vamos a ver. Él sí predica prosperidad, no como el pastor, ¿verdad? ¿Te has preguntado por qué no te gustaba leer la Biblia? ¿Por qué se te hacía, no encontré otra palabra, ñoñas las alabanzas? Yo escuchaba que mi mamá ponía alabanza y decía: qué ñoño, qué música, qué...
No, ponte un rock, ponte algo así. ¿Por qué se te hacía ñoño escuchar alabanzas? ¿Te has preguntado por qué no te agradaba que te predicara tu mamá, tu amigo, tu vecino, X persona acerca de Cristo? ¿Por qué te molestaba y decías, ya vas a empezar? No, es que de verdad, mira, el Señor en mi vida es... yo sé que a nadie le pasó, yo sé que aquí todos a la primera nos predicaron y dijimos, Señor, te necesito, gracias, yo también. Pero bueno, le estoy diciendo mi testimonio personal. ¿Por qué no querías saber nada de Dios? Es simple, porque estábamos sumidos en las tinieblas en nuestro corazón. La muerte espiritual estaba en nosotros, totalmente separados de la presencia amorosa de nuestro Dios. Vaya, Efesios 2, 1 al 5. Por eso no querías venir a la luz, porque estabas en tinieblas, eras tinieblas y estabas muerto en esas tinieblas. Si no es porque Dios en su bondad te hizo nacer de nuevo, no estarías aquí. Si Dios no hubiera ido por ti de las manos, y en unos casos como yo de las greñas, pero gracias a Dios que me trajo, aunque sea de las greñas y arrastrando. Y si dice, qué irreverente el pastor, la Biblia dice que Dios prefiere que pierdas un ojo, una mano, un pie, pero que estés en el reino de los cielos. No es irreverencia, gracias a Dios porque no perdí nada de eso y ya estoy aquí. Por las buenas, ahora sí, Señor. Efesios 2, del 1 al 5. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, llámese Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros, no hay quien pueda decir que no vivió allí, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, porque no vio nada bueno en nosotros, lo único que había en nosotros era pecado, aún estando nosotros muertos por el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por amor, por misericordia de Dios, somos salvos. Dele gracias a Dios y dele un aplauso a Rey, porque si no fuera por eso, no estaríamos aquí. Aquellos que están en tinieblas no quieren venir a la luz. Aquellos que habla el apóstol Pablo y les dice muertos espirituales son una clase de gente que se asemeja a los insectos que se ocultan debajo de las piedras o de la madera. Ha levantado una piedra y ve cómo salen las cochinillas, las arañas y demás animales. ¿Y qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Dónde volverse qué? A esconder en la oscuridad. Así estábamos nosotros. Levantó la piedra el Señor, nos llegó su luz y dijimos, vámonos. Pero Dios, que es bueno, dijo, no te preocupes, te voy a dar vida nueva. Ya no vas a ser un insecto, vas a ser una mariposa. ¿Recuerdan que lo vimos cuando hablamos del discipulado Cristo en vosotros? Ya no eres gusano, ahora eres mariposa, ahora eres nueva criatura. Para terminar la entrevista, Jesús da esperanza, da aire de esperanza, no solamente al buen y dispuesto Nicodemo, también a todos los seres humanos. Regrese a Juan 3:21 ahora. Ya con esto termina no solamente nuestra enseñanza de hoy, termina la entrevista de Jesús y Nicodemo. Jesús le da aire de esperanza, no solo a Nicodemo, a todos los seres humanos. Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto, para que se note que sus obras, si trae su Biblia, póngale ahí, hechas en Dios, subraye, hechas en Dios, no son tus buenas obras, son las obras hechas en Dios, es Cristo en ti. Mientras que a los incrédulos los comparamos, la Biblia nos dice que son habitantes del reino de las tinieblas. Los creyentes, por otro lado, somos unas hermosas plantas que vuelven sus hojas hacia la luz del sol. Vaya primera de Juan 1:6. Ayúdame, apágame, porque me está bloqueando mi garganta.
6, para que vean qué dice. 6 da muy que dice. Es que están al revés, por eso. Primera de Juan 1:6. Los incrédulos vemos que son como aquel insecto, como aquel que no quiere estar en la luz. Los creyentes, por el contrario, la Biblia nos muestra, o lo podemos comparar con una planta. ¿Ha visto los girasoles? ¿Sabe por qué el girasol se llama girasol? Porque no importa dónde esté, cuando empieza a sentir los rayos del sol, voltea a recibir los rayos del sol de frente directamente. Así podríamos comparar a un cristiano genuino. Un cristiano genuino va a buscar la luz, sí o sí. No puedes decir, te dije entrega a medias, que eres cristiano genuino y andar en tinieblas. O eres o no eres. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, mentimos, no practicas la verdad, no estás buscando la luz. Tú dices que eres hijo, pero no practicas la verdad, no buscas la luz, no buscas tener una amistad con Dios. La semana pasada lo vimos en el discipulado y te dije, una amistad con Dios no viene por arte de magia o casualidad. Una amistad con Dios no va a caer, literalmente te levantas del cielo y ya soy muy amigo de Dios. Una amistad con Dios, Dios ya hizo la parte imposible. Dios ya puso a su hijo en la cruz para que tú y yo nos pudiéramos acercar. De nuestro lado lo podemos ver, porque aún Cristo es en nosotros, pero de nuestro lado lo podemos ver, que ahora nos toca el decir, quiero tener una amistad con Dios. Si tú no buscas diligentemente a Dios, si tú no le amas, si tú no buscas de su palabra, si tú no oras a Él, si tú no escuchas predicaciones en la semana, que nada más no basta con escuchar esta. Dime, ¿cuántas veces comes al día? Aquí algunos más de 3, no me digan. Aquí algunos se ve que más de 3. No digo quién. Y entonces, ¿por qué de la palabra de enseñanza crees que con una vez a la semana te basta? Por eso es que somos cristianos anémicos e enclengues, que andas ahí pateando como el chavo, el cristiano del chavo. ¿Qué tienes? Pues es que Dios, ya lo vimos hoy en la mañana, recuerda el discipulado de la mañana. ¿Quiénes pueden practicar la verdad continuamente? Se preguntan algunos. Si todos hemos pecado y si las tinieblas están en nosotros, por lo tanto. Por eso Jesús, momentos antes, acuérdate que esto tiene un contexto y es toda la entrevista con Nicodemo. Jesús ya le había dicho a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para que tus obras ahora sean hechas en Dios. No eres tú la luz, es la luz de Dios en ti, porque has nacido de nuevo, Nicodemo, le estaba diciendo Jesús. Jesús no le dice que se esfuerce mucho, o que por sus logros propios, o que por sus méritos lo logrará, sino que es en Dios. Esto es lo que significa cuando leemos en el libro de los Salmos, en tu luz vemos la luz. ¡Ay, la cantamos! No es una canción, no, es un fragmento del libro de los Salmos. El Salmo 36, 9 dice que Él es la fuente de toda salvación y en su luz vemos la luz. Te está diciendo, ¿sabes por qué estás aquí? Porque yo te traje a ti. No es tu luz, es la luz de Dios en nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito. Ya hemos indicado que existe una estrecha relación entre la luz y la verdad, lo vimos en las predicaciones del primer capítulo. Por eso no nos sorprende que el que practica la verdad vaya a la luz para que muestre sus obras. Vaya, aquel que está en Cristo se le va a notar, es lo que te estoy diciendo, lo que te dice Jesús. Aunque estemos lejos de ser perfectos, sin embargo nuestras obras son inspiradas por Dios y siempre será de esa manera. Nosotros jamás tendremos ninguna gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos, con esto quiero terminar ya. Jesús dijo, el que practica la verdad viene a la luz. Así termina su discurso, así termina su entrevista con Nicodemo, de la manera más adecuada. Jesús estaba invitando implícitamente a Nicodemo, le estaba diciendo, ¿practicas? ¿Eres luz? Sí, practica la verdad. Ven, deja esas tinieblas y ven para acá. Deja tu incredulidad. Ven a Cristo, a la luz verdadera.
Yo quiero terminar con esta reflexión, quiero que entiendas esto. Jesús se lo dijo a un hombre que guardaba celosamente la religión de judía, que sabía de memoria la ley, los salmos, los profetas, que era altamente respetado por su posición de príncipe entre los judíos. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto más necesitaremos nosotros la invitación de venir a la luz? Nicodemo aparentemente parecía un buen hombre, se sabía la palabra de Dios hasta ese entonces revelada al derecho y al revés, era respetado en la comunidad, no torcía ni quebraba la ley para nada, y aún así Jesús le dijo, necesitas venir a la luz. ¿Te imaginas cuánto más no lo necesitas tú y lo necesito yo? Necesitamos exageradamente correr hacia la luz de Dios, que es Jesucristo. Así culmina la entrevista nocturna de Jesús con Nicodemo. Entendimos que Nicodemo tuvo una gran disposición. No le importó que podía perder su posición de privilegio. Él hizo lo imposible por escuchar la palabra de verdad. Amado hermano, te recuerdo nuevamente, cuando vengas aquí no menosprecies ni desprecies la enseñanza doctrinal, es lo más maravilloso que hay. Sé como Nicodemo, atesórala, no importa que tengas que sacrificar. Jesús en su entrevista le dice, debes de nacer de nuevo. Dios es santo, tú eres pecador, no puedes estar delante de Él. O naces de nuevo, no entras al cielo. Después le habla de su soberanía y le dice, así como el viento va y viene por donde quiere, así Dios salva a quien Él quiere. Él es soberano. Y por eso es que le agradecemos aún más, pues Dios pudo habernos desechado y aún Dios sería bueno, pero nos eligió no porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Por eso amamos aún más a Dios, como si tuviéramos suficientes pocos motivos para hacerlo. Después le muestra la redención y le dice, mira, todo el Antiguo Testamento está plagado de la redención. Para muestra basta el botón de la serpiente de bronce que representa mi sacrificio que voy a hacer. El versículo 16 nos habla del amor incomparable, no de un amor universal, que Dios amó tanto al mundo que todos son salvos. No, Juan 3:16 nos dice, es tanto el amor de Dios que Dios dio a su Hijo, no para que fuera rico, sino para que se empobreciera y nosotros podamos ser ricos espiritualmente. Y por último, culmina todo Jesús con una invitación a Nicodemo y a nosotros el día de hoy. Sal de las tinieblas y ven a la luz de Cristo. Estás escuchando hoy su voz, dice el escritor de Hebreos, no endurezcas tu corazón, Sal de las tinieblas y ven a la luz de Cristo. No hay entrega a medias, no hay entrega mediocre, pues tu cristianismo será mediocre. O entregas todo al Señor o no has entregado nada. O te rindes por completo a sus pies o no has entregado nada. O eres caliente o eres frío, pero el tibio lo vomita de su boca. Y te doy un consejo, no seas frío, no te ensucies más. Pero la Biblia lo dice, sí, la dice para los reprobos, para los condenados. Pero hoy te hago la exhortación, sé caliente, entrégate, santifícate, ve a los pies de Cristo por completo y reconócelo como tu Salvador, pero también como tu Señor, como tu Dios, como tu dueño, como tu amo. Gracias, Señor, pues en la entrevista que tuviste con Nicodemo hemos aprendido valiosas verdades espirituales. No permitas que seamos como aquellos judíos que eran elitistas y pensaban que tú vendrías a aplastar a las naciones y a salvarlos a ellos. No permitas que seamos así con estas enseñanzas, que nos creamos superiores a aquellos que no las tienen. Por el contrario, llévanos a donde es necesaria esta enseñanza para predicar sanamente, sin contienda, la sana doctrina, para defender cuando sea necesario tu nombre, pues un perro ladra cuando su amo es ofendido, cuanto y más no nosotros nos defenderemos la verdad del Evangelio, Señor. Pero eso hacerlo con humildad, con sencillez de corazón, no tratando de demostrar que somos mejores, sino porque entendemos que aún siendo lo peor, tú nos has rescatado poder llevar